Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, directora de este espacio, en nombre de todo este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. En las próximas 2 horas vamos a revisar lo que es noticia, lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Vamos a tener análisis de los temas de interés y un poco de entretenimiento a propósito del cierre de la semana. Pónganse cómodos, comenzamos. Comenzamos y lo hacemos de nuevo con este tema que angustia, que asusta y que llama a muchos a la prevención, el coronavirus. Se ha dado hace minutos la información de un nuevo caso en Europa. La Agencia de Salud Pública de Suiza ha confirmado que una mujer que había estado en Wuhan, esta ciudad de China que es epicentro del brote, dio positivo por la cepa. Según las autoridades, la paciente está en cuarentena, pero en condición estable. La enfermedad ha cobrado la vida, recordemos, de al menos 213 personas en territorio chino. Y es que el mundo sigue bajo esta emergencia por el coronavirus, luego de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, que ayer decía que es un tema de salud pública, de interés internacional, de alerta internacional. El gobierno chino ha confirmado que el jueves fue el día en el que se registró el mayor número de muertes a causa de la epidemia. Las autoridades confirmaron que 42 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Esto hizo que se siguiera elevando la cifra, como ya lo hemos dicho. También preocupa a las autoridades en China, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, el número de personas infectadas. Se acerca a los 10.000. Exactamente son 9.822. El número de casos en el resto del mundo ha permanecido relativamente pequeño. Hay ahora 98 casos en 18 países fuera de China, incluyendo 8 casos de humano a humano, de transmisión de humano a humano en 4 países: Alemania, Japón, Vietnam y los Estados Unidos de América. Por ahora no hemos visto ninguna muerte fuera de China, en lo que debemos estar muy agradecidos. Aunque estos números son relativamente pequeños comparados a los números de casos en China, todos debemos actuar juntos ahora para limitar que esto se expanda. Esta es la 6ª vez que la Organización Mundial de la Salud adopta la medida, esta declaratoria de emergencia internacional de salud pública. Ocurrió en el 2009 por la gripe A en todo el mundo. En 2014 luego la polio en Oriente Próximo. Año 2014, el ébola en África Occidental. En 2016, el virus del Zika en América. En 2019, de nuevo el ébola, específicamente con el foco en la República Democrática del Congo. Hoy en la mañana de NTN 24, el embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, habló de la situación de los latinos en el territorio del gigante asiático después de que la OMS declarara la emergencia internacional por el brote. El diplomático narró cómo van a ser evacuados los colombianos que residen en Wuhan. Recordemos esta ciudad, foco del brote. Además ha hablado de las medidas que toma el gobierno de China en materia de prevención. Esto ha dicho. Yo confío y esperamos que con lo que las medidas que están tomando China más la OMS en cuestión de semanas o 1 o 2 meses se logre controlar y ya reducir la afectación por este virus. La gente sí está cuidándose mucho. El gobierno chino ha dado unas recomendaciones muy especiales, que una es cuando salga uno a la calle usar tapabocas. Segundo, lavarse las manos permanentemente. Tercero, evitar aglomeraciones. Y en ese sentido, pues ahí toda la clase de eventos públicos están cancelados y aplazados. Cuarto, cuando alguien tenga algún síntoma, inmediatamente acudir a unos centros especializados. Pero sí, eso hace que la vida se vuelva casi que casera. Con estos 14 colombianos les hemos dicho que el gobierno colombiano está dispuesto a cubrir los gastos de evacuación
De esos 14 hay varios que están en un plan de todavía no salir, que son, algunos de ellos son estudiantes que tienen dormitorio, tienen comida y que creen que pues van a esperar un poco más. Ya hay 5 muy decididos que están en el grupo que van a empezar a salir la semana entrante. Colombia sigue este plan operativo que ya había llevado adelante el gobierno federal de los Estados Unidos, también el gobierno de España, con ayuda del Reino Unido, de sacar de Wuhan, de la que es considerada la cuna del coronavirus, a sus ciudadanos, siempre con precaución y buscando la prevención. Llegan a sus territorios y los gobiernos en representación del Estado, en este caso de Estados Unidos, de España y el Estado colombiano, de mantener la vigilancia alrededor de estas personas para que no trasladen ese virus en caso de que alguna de esas personas estuviera contagiada con esta nueva cepa 2019 del coronavirus. Y vamos a seguir hablando de América Latina porque en busca de frenar la propagación precisamente del coronavirus en nuestro continente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha decidido suspender el ingreso al país de personas procedentes de China. Esta medida se conoció después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia internacional. El mandatario dijo que esperaba que la medida fuera temporal. Bukele aseguró que por el momento no se registran casos sospechosos ni de personas que confirmen que padecen el coronavirus. Por su parte, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México ha asegurado en las últimas horas que la llegada del coronavirus al país es inminente. Argumenta que el tránsito de personas procedentes de China es muy alto. Ha citado datos de la Cancillería que indican que en el 2019 más de 200.000 personas viajaron desde el gigante asiático a territorio mexicano. Sin embargo, han asegurado los integrantes de este organismo que las autoridades sanitarias mexicanas están listas para instaurar el protocolo necesario en caso de detectar un caso. En áreas en donde se identificaría que ya tuvieran... Y vamos a hablar de esas confirmaciones de personas contagiadas fuera del territorio chino. Es una atención que se hace desde cada uno de los estados en los que se sospecha que hay alguna persona que pueda aportar esta cepa y también de quienes, de los países que aún no han recibido a estos ciudadanos para levantar el cerco epidemiológico, principalmente en los aeropuertos. Fuera de territorio chino, en total, 107 casos confirmados del nuevo coronavirus. Los países que hasta el momento cuentan con más pacientes diagnosticados son Tailandia, Japón y Singapur. Cada nación ha reportado 14. En la lista sigue Australia. En ese país las autoridades reportaron 9 personas que han dado positivo para la enfermedad. En Malasia, 8 casos identificados, mientras que en Corea del Sur son 7. Las autoridades de Estados Unidos y de Francia han confirmado tener cada uno 6 casos de contagio. Recordamos la cifra ayer en Chicago. En el estado de Illinois se dio el primer caso de contagio persona a persona en territorio de los Estados Unidos. Alemania y Vietnam en esta lista han reportado tener 5 personas que portan la enfermedad. En la lista siguen Emiratos Árabes Unidos y Canadá con 4 y 3 casos respectivamente. Entre tanto, Rusia e Inglaterra se sumaron este viernes a los países con casos confirmados del nuevo coronavirus. Ambas naciones reportaron estar atendiendo 2 casos. Italia también informó que ha identificado a 2 personas contagiadas y en países como Sri Lanka, Nepal, Camboya, Finlandia, Filipinas e India han reportado solo un caso positivo. Recordemos, Suiza hace solo minutos dio a conocer que una persona también es portadora de la enfermedad. Y hablábamos de las medidas que se toman en cada uno de los estados para lograr que sus ciudadanos salgan de Wuhan, de esta ciudad que es el epicentro de este brote de coronavirus. Hemos hablado de España, que forma parte de esos países. Tuvo la ayuda del Reino Unido. Desde Londres se fletó un avión para llevar a estas personas a territorio español. Andrés Gil, nuestro periodista en Europa, ha seguido la trayectoria de este avión y nos habla también de las medidas que se toman cuando los ciudadanos llegan a pisar territorio de España. Andrés, muy buenas tardes.
Cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes de la tarde de NTN 24. Como estaba previsto, al anochecer, poco antes de las 7 de la noche, llegó aquí a Madrid el avión tipo Jumbo 747 que transportaba a los 20 ciudadanos españoles que estuvieron confinados, aislados en Wuhan con motivo del virus del coronavirus. Ellos llegaron luego de un larguísimo viaje, tuvo una escala incluso en Gran Bretaña, aterrizaron en el aeropuerto militar de Torrejón y luego, tal como estaba previsto también, fueron chequeados por las autoridades sanitarias y conducidos de inmediato hacia un hospital militar donde tendrán que permanecer 14 días confinados. Ellos no tienen síntomas, sin embargo, esa medida de previsión para evitar que vaya a haber algún tipo de contagio o de propagación aquí en España. Entre tanto, la situación en Europa con el coronavirus es la siguiente. 2 casos nuevos reportados en Rusia, 2 casos nuevos reportados en Gran Bretaña, 1 caso nuevo, ya son 6 en Alemania, 2 casos nuevos reportados en Italia, ya habían sido reportados unos casos en Francia, en Finlandia. Ese es el panorama a esta hora en Europa en cuanto al coronavirus. Sigue vigente, por supuesto, la alerta internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud que obliga a los países a tomar medidas extremas, como por ejemplo la de Rusia, que cerró completamente su frontera de 4.200 kilómetros con China. Es la información que tengo por ahora para ofrecerles desde Madrid, en España. Sigan ustedes. Muy buena tarde. Buena tarde o buena noche ya para usted, Andrés. Muchísimas gracias. Son las 4:12 minutos en Bogotá, Quito y Lima, también en la costa este de los Estados Unidos. Momento de revisar otras informaciones que hacen parte de la agenda noticiosa del día. Es noticia el Reino Unido, que abandonará en menos de una hora finalmente la Unión Europea. Lo hará 47 años después de su ingreso al bloque. Está previsto que al momento en que se concrete este divorcio, 11 de la noche hora local de Londres, el primer ministro Boris Johnson ofrezca un discurso a la nación con un mensaje de optimismo. Hasta esta noche, cuando el reloj marque las 11 de la noche, el Reino Unido dejará la Unión Europea. Diremos adiós a un viejo amigo que emprende una aventura, su propia prueba con el destino. Esperemos que funcione para ellos. La hora cero ha llegado. El divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, tras diferencias irreconciliables, será oficial este viernes. Sin embargo, la separación no será abrupta. Como suele ocurrir en este tipo de trámites legales, cuando hay terceros involucrados, se hace indispensable un periodo de transición para que la relación no quede fracturada. El caso de Bruselas y Reino Unido no será diferente. Esta etapa culminará el 31 de diciembre de 2020 y será un tiempo en el que Londres y Bruselas deberán establecer los términos de su vínculo en el futuro. Algunas cosas seguirán siendo iguales, pero otras tendrán que cambiar. Los bienes y servicios continuarán fluyendo de un lado a otro del Canal de la Mancha sin pagar aranceles y sin restricciones. No habrá controles fronterizos en Irlanda. Y como dirían los psicólogos en una terapia postdivorcio, del éxito de las negociaciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos 11 meses, dependerá el grado de afectación que la separación definitiva tendrá en los británicos. La Unión Europea comenzará un nuevo capítulo. Y aunque ha decidido respetar la decisión de su hasta este viernes socio, en medio del vacío que la ruptura representa y como si de un desamor se tratara, el bloque advirtió a Reino Unido sobre los riesgos de caminar en solitario. Nuestra experiencia nos ha enseñado que la fuerza no reside en un espléndido aislamiento, sino en nuestra unión única. En ningún otro lugar del mundo puedes encontrar 27 naciones de 440 millones de personas que hablan 24 idiomas diferentes, que se apoyan mutuamente, trabajan juntos y viven juntos. Queremos tener la mejor relación posible con el Reino Unido, pero nunca será tan buena como ser miembro. Es noticia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que sobrevoló las zonas afectadas por las inundaciones en el estado brasileño de Minas Gerais. Las fuertes lluvias que azotaron la región dejaron 65 muertos y 33.000 personas damnificadas. Es noticia un accidente de tránsito en Bolivia que dejó 15 personas muertas. Un autobús de transporte intermunicipal cayó por un abismo cuando se dirigía hacia La Paz, luego de sufrir una falla mecánica. Según los primeros reportes de las autoridades, una afectación en los frenos sería la causa de este siniestro. Otras 19 personas resultaron heridas, 2 de ellas en estado crítico. La Fiscalía ya abrió una investigación a propósito de este siniestro. Es noticia el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que no descartó la posibilidad de presentarse como candidato a diputado o senador en los comicios del próximo 3 de mayo. Afirmó que el Movimiento al Socialismo, el partido del cual él es líder, tiene desde Argentina una campaña y le han pedido sus compañeros que se presente
como legislador por el departamento de Cochabamba. Según él, legalmente nada le impide ser candidato. Sin embargo, la legislación indica que cualquier persona que se postule debe residir al menos por 2 años en el municipio o en la circunscripción por la cual aspira a llegar al Parlamento. Primero los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la presidencia. Ahora temen que me postule como diputado o senador. Legalmente nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme y no lo lograrán. Es noticia el encuentro privado entre el Papa Francisco y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Se trató de una audiencia en el Vaticano. Esta reunión estuvo marcada por la cordialidad y en ella hablaron de temas como la pobreza y de esa deuda que afecta el país suramericano. Los dos líderes abordaron varios temas de interés en común, entre ellos el alivio de la deuda externa de Argentina, una prioridad del gobierno de Fernández. Es noticia la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se inicie una investigación por la fuga de 3 presos ligados al cártel de Sinaloa, ocurrida ayer en el reclusorio sur, donde esperaban el proceso de extradición a los Estados Unidos. Estos hombres están acusados de delitos contra la salud y asociación delictuosa. En su conferencia de prensa matutina, hoy, Andrés Manuel López Obrador comentó que estos hechos debieron tener una complicidad de los custodios y de los encargados del reclusorio, pero además afirmó que tiene confianza en las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y en esa investigación que están cursando. Se tiene que investigar cómo fue esta fuga. Tuvo que haber complicidad de custodios, de los encargados del reclusorio. No es culpar a tabla rasa, pero según los informes salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara la lista y pasaron por 5 supuestos filtros y está muy raro eso, ¿no? Entonces se tiene que investigar. Le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México. En esta parte del programa nos acompaña Alexei Chévez Silvetti. Él es consultor y especialista en seguridad nacional en México. Señor Chévez, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Antes de ir al grueso de la información, yo le pregunto a propósito de las palabras del presidente, ¿usted confía, los ciudadanos confían en esa investigación de las autoridades del gobierno de la capital? Bueno, yo te diría que no hay ahorita algo que pudiera indicar que no deberíamos de confiar en la labor de investigación. El secretario de Seguridad Pública es un agente muy competente y muy capaz, que ha demostrado ser muy eficiente. Entonces yo te diría que por el momento no tenemos ninguna razón para dudar de la investigación. Podríamos dudar de la complicidad en el sistema penitenciario, en la fuga de estas personas, pero de la investigación yo te diría que no, por el momento no. A propósito de la confianza, entonces, ¿por dónde deberían empezar las autoridades a ver? Por quienes están adentro, y hablo de los custodios, los responsables de la seguridad en el reclusorio sur, o por fuera, quienes pudieron estar buscando la manera de ayudar. Hablo de compañeros de cártel de estas personas que pudieran ayudar a esa evasión, contribuir a que se diera, se materializara. Mira, yo te diría que la pista más sólida sería empezar con las gentes que están ya dentro del sistema penitenciario. Estos serían los custodios, el jefe de personal. Y delicado porque está incluido el subdirector de ese centro de reclusión, está señalado, y estamos hablando de una persona de alta responsabilidad en el control de quienes están allí, juzgados, penados o en proceso de. Sí, completamente de acuerdo contigo en este punto. Yo empezaría la investigación precisamente dentro del reclusorio, con las autoridades del reclusorio, y después
empezaríamos a buscar afuera quiénes fueron los cómplices y los autores intelectuales de esta fuga. Ahora, en este momento en el que aún está muy presente ese recuerdo del operativo que se dio en Sinaloa para detener al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López, y luego se le deja en libertad, uno recuerda todos esos cuestionamientos dentro y fuera de México a propósito de lo que era considerado como una debilidad del gobierno federal a propósito del control de estos grupos, porque el plan de paz, el plan de pacificar el país que presenta Andrés Manuel López Obrador deja dudas sobre qué es lo que debe prelar, si es la seguridad de los ciudadanos, lo que dice el presidente, o esa posibilidad de ver el gobierno de mano dura que va a ir en contra de quienes siembran el terror en la misma población. Bueno, el operativo en Culiacán fue un fracaso como tal, un fracaso. ¿Por qué? Como ¿Por qué operativo fue un fracaso. Porque a final de cuentas, cuando tú diseñas algo para capturarlo, el objetivo final es capturarlo y llevarlo a la justicia. Cuando tú no lo logras, evidentemente. Pero sí lo lograron. Independiente. No, pero lo soltaron. Es que lograrlo es llevarlo a las instancias para que lo juzguen. Y eso no se hizo. Pues finalmente. O sea, un operativo no nada más es contener a la persona, es también llevarlo a la justicia, y eso no se logró. Es concretarlo finalmente. Pero entonces, ¿cuál es la imagen que le llega a quienes, no solo los que están presos, como estos tres que están cercanos al cártel de Sinaloa, sino a quienes delinquen hasta este momento en libertad? De debilidad del gobierno, de decir ustedes tienen su propio espacio, o de ellos decir nosotros tenemos el espacio, igualmente no nos van a apresar, no nos van a arrestar. Bueno, yo te diría en esto que el gobierno ha respondido esta semana con dos capturas muy importantes, gracias a la Marina Armada de México, y esto podría ser el indicativo de cuál es la nueva forma de tratar con los criminales a través de la Marina Armada de México. Yo no sé si algún comentario en medio de estas preguntas puede parecerle pesimista de quien le habla, pero usted me dice que detienen a 2, pero mientras detienen a 2 se fugan 3. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y no es pesimista, es realista. Mira, también no hay que olvidar que estas 3 personas que se fugaron pertenecen a una célula del cártel de Sinaloa que es conocida por el contubernio que siempre ha tenido con las autoridades de prisión. La primera fuga del Chapo se dio precisamente en contubernio con los directores del penal. Entonces, es un modus operandi normal para este tipo de estructuras criminales y que lo volvieron a repetir. Quisiera hablarle de otro tema y es también a propósito de algo que dijo esta mañana en la matutina el presidente López Obrador, y tiene que ver con los grupos criminales, con los grupos que se dedican a delinquir, que se dedican al narcotráfico, que utilizan a niños y jóvenes, en algunos casos para esos mismos delitos y en otros para entrenamiento, y que sean esa cadena de sucesión, por decirlo de alguna manera, de quienes ya van saliendo conforme avanzan en edad. ¿Usted cree que también en ese caso el gobierno ha dado un giro en cuanto a cómo atacar este punto en particular? Yo te diría que tal vez esta es la parte más acertada de la estrategia de seguridad del gobierno, el intentar cooptar con becas, con salarios, con oficios, con educación a los jóvenes. Tal vez es la parte donde la estrategia sí pudiera estar funcionando en materia de seguridad. Yo creo que se ha sobredimensionado un poco este evento, sobre todo a raíz de una publicación en una revista de circulación semanal aquí en México sobre las autodefensas, los niños entrenándose como autodefensas. Pero yo te diría que tal vez esta sí es la parte donde esta estrategia sí puede estar funcionando. Obviamente no va a dar resultados en 1 o en 2 años, es un proyecto más a largo plazo,
pero creo que en este sentido sí se está yendo en la dirección correcta. ¿Y usted cree que sea efectivo? A propósito de las imágenes que estábamos viendo, quizá usted no tiene la posibilidad de hacerlo, pero se la describo, de niños que tienen la cara tapada, que portan fusiles o algún tipo de armas, que son entrenados. Y cuando usted dice que no es para que sea efectiva en el futuro cercano, y vemos allí algunos adolescentes, podríamos pensar también, en 1 o 2 años ellos podrían alcanzar la mayoría de edad. Y si eso es lo que han vivido durante cierto tiempo, pasando la adolescencia para llegar a la adultez, quizás eso los convenza de que esa es la vía y de que quieran quedarse allí. Bueno, son las imágenes sobre las autodefensas, ¿no? En Guerrero. Sí. Me imagino. Mira, sí, precisamente. Número uno, es una realidad que ellos han vivido, ancestralmente. Guerrero es de los pocos estados que todavía tienen policías comunitarias que se rigen bajo los usos y costumbres. Entonces, ellos tienen su propia policía, ellos tienen su propia manera de impartir justicia. Es algo que yo no sobredimensionaría y lo pondría en la perspectiva de que es parte de los usos y costumbres que tienen ellos. Ahora, si me dices desde el punto de vista externo, yo te diría es terrible que tengamos que ver cómo niños los preparan para defender sus comunidades contra el narcotráfico, una función que es y debe ser siempre del gobierno federal. Nos quedan solo segundos y quiero cerrar con esto. La actuación de la Guardia Nacional, desplegada y expandida, se anunciaba pues con mucha alegría por parte del gobierno y la SEGOP, la Secretaría de Gobierno, que iban a desplegarlos para el control del orden público, pero ha sido muy cuestionada desde su creación la Guardia Nacional. ¿Cómo califica usted esta actuación y si es acertado que se tomen esos espacios por parte de este cuerpo que no logra, al parecer, cuajar, consolidarse en la preferencia, la percepción positiva de parte de los ciudadanos? Bueno, yo diría que es un cuerpo muy reciente, tiene poquito menos de 1 año. Habría que darle el beneficio de la duda a la Guardia Nacional para que se pruebe como un organismo cercano a la sociedad. Es una excelente idea, es una parte de algo que era necesario, generar y ampliar las capacidades de la Policía Federal en México, llámese Guardia Nacional, llámese Policía Nacional. Se tenía que ampliar el número de elementos, y yo esperaría a que terminaran de cubrir las 226, me parece, zonas prioritarias para empezar a pedirles resultados. Todavía está creciendo, son 90,000 elementos, la meta son llegar hasta 250 eventualmente, y bueno, pues apenas están empezando. Vamos a darle entonces el beneficio de la duda, y entonces, como promesa, cuando se cumpla 1 año volvemos a conversar. Yo te diría que no debería uno de esperar 1 año. Yo creo que esto tiene que ser una exigencia de siempre. El señor presidente nos ha pedido 1 año, pero yo no me atrevería a pedirle 1 año a las víctimas que día con día, casi 100 víctimas diarias, están muriendo en México. Y que se transforman en números, se transforman en registros y termina siendo odioso frente a lo que es una realidad. La muerte de una persona va ligada a su dignidad y no a un registro policial que termina siendo números en rojo que acaban en el titular de un periódico y que al día siguiente lamentablemente termina olvidándose. Exactamente. Desafortunadamente nos hemos vuelto una sociedad complaciente con los números que cada día son mayores. Nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de indignación cada día es menor, y no debemos de dejar que esto suceda. Por eso no podemos permitirle al gobierno 1 año más. Tenemos que cada día, cada vez que haya un asesinato, cada vez que haya un delito, exigirle al gobierno día con día que cumpla con sus funciones. El Estado tiene la potestad del ejercicio del uso de la violencia. Tiene que hacerse cargo de ello.
no normalizar la barbarie, no normalizar la tragedia. Esa debería ser. Alexei Chévez Silvetti, consultor y especialista en seguridad nacional en México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta conversación que alrededor de un tema tan delicado termina siendo constructiva para nuestra audiencia. Gracias. Que así sea. Un saludo para ti y para tu auditorio. Hasta pronto. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter, ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, mi cuenta, @Carlos A. Figueroa. Allí con gusto leo sus comentarios. Al regreso hablaremos de este llamado día definitivo en el juicio político contra Donald Trump. Los republicanos quieren tumbar el impeachment, los demócratas quieren que sigan las sesiones y que se llamen a testigos, entre ellos al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Sobre ello vamos a hablar a la vuelta, quédense allí. 4:37 en la costa este de los Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de este día crucial en el juicio político contra Donald Trump. El proceso de impeachment que avanza en el Senado a esta hora podría terminar hoy. Los republicanos, que son mayoría, van a intentar declarar la absolución del mandatario por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Por su parte, los demócratas en la Cámara Alta buscarán ahora mismo el apoyo de 4 senadores republicanos para que, a través de una votación que estaría por iniciarse en algunos minutos, se permita escuchar la declaración de testigos, entre ellos el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Recordemos, se dijo que en un libro que está próximo a ser publicado y sobre el que pesa una prohibición de edición, se dice que el presidente Donald Trump habría intentado impedir que se siguiera dando el respaldo económico a Ucrania si Kiev no llevaba adelante una investigación contra su rival político, contra la familia de su rival político en las elecciones. ¿Qué buscan los demócratas? Extender este proceso por una semana más. La votación podría darse en algunos minutos allí en el Senado de los Estados Unidos. Por supuesto, se lo vamos a llevar a través de la pantalla de NTN24. En resumidas cuentas, nuestra atención está en la votación sobre los testigos y los documentos. Ahora nos concentramos en conseguir los 4 votos. Mientras esto se da en el Senado, el presidente Donald Trump sigue en campaña por su reelección. En su más reciente discurso desde Iowa, retomó las banderas de la campaña presidencial del 2016. Recordamos, el mandatario insiste en que México va a pagar por el muro fronterizo y él dice que lo va a hacer a través de las remesas. El republicano además volvió a comparar a los migrantes indocumentados con criminales. Asegura que expulsarlos ha sido, es y va a ser su prioridad. Y por cierto, con el debido respeto, ¿saben quién pagará el muro? ¿Verdad? No, no juegan. No son noticias falsas. A través de remesas, los extranjeros ilegales de México van a pagar el muro. Eso es lo que haremos, remesas, 100%, porque cuando digo algo, lo digo en serio. Dije que iba a construir un muro y piensas que es fácil cuando tienes una fiesta que controla la casa, tú ahí entiendes que tienes que terminar con todo. Donald Trump insistiendo en el muro fronterizo. Mientras tanto, una nueva caravana de centroamericanos ha emprendido su travesía hacia los Estados Unidos. A través de redes sociales se convocó a ciudadanos centroamericanos a iniciar el recorrido en San Pedro Sula, en Honduras, desde hoy. En los mensajes aseguran que en Honduras y otros países de la zona no hay oportunidades de trabajo. Se estima que el número de personas que está caminando rumbo a la frontera con Guatemala está alrededor de los 150 personas. Esta es la segunda caravana que este año, este 2020, intenta llegar a la frontera sur de la Unión Americana. Vamos a recordar, hace 2 semanas, cerca de 3.000 hondureños, un grupo mucho más nutrido, logró llegar hasta Guatemala, pero de allí no pudo seguir, no lograron ingresar a territorio mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya advirtió que no va a permitir el avance de esa caravana ni el ingreso irregular de migrantes. Para desarrollar este tema nos acompaña Elvin Hernández Rivera, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación Radio Progreso. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Mucho gusto, Carlos Figueroa. Gracias por la invitación a reflexionar sobre
bueno, la realidad de nuestros países centroamericanos, especialmente nuestra realidad hondureña. Quisiera, antes de pasar a lo que es la movilización, que es la noticia fresca en este momento, hablar de eso que leíamos ahora, y es que el gobierno de México ya dice que no va a permitir el ingreso de indocumentados. Antes hablábamos de esa promesa de campaña de Donald Trump, el muro, pero parece que el muro que se está levantando en concreto no sería necesario, a propósito de que un muro, hasta el momento invisible, lo pone México mucho más abajo, en su frontera con Guatemala. Sí, son de las... Bueno, la política de Donald Trump, digamos, que tiene que ver con las promesas de campaña que hizo en el pasado y que tuvo éxito dentro de los hombres y mujeres blancos en Estados Unidos, y que en este camino por la reelección vuelve a retomar el tema del muro y el tema de los migrantes y las deportaciones, y lo sitúa en una situación que pone en mayor riesgo, en mayor peligro a los migrantes centroamericanos. Nosotros desde acá lo que más nos ha sorprendido, digamos, no es el discurso de Donald Trump, porque ya se sabe, digamos, ¿no? Pero ha sorprendido mucho más bien el papel del gobierno de México, digamos. A nivel de Centroamérica había una esperanza distinta con el gobierno de Andrés López Obrador. Sin embargo, bueno, obviamente hay presiones económicas, pero sí se ha convertido en el guardián de la frontera. Ha ampliado Estados Unidos su frontera en la frontera sur de México, y los países centroamericanos hacen ese mismo papel, digamos. Honduras, como ustedes ya lo saben, firmó un acuerdo de país seguro, justo, y lo mismo lo hizo Guatemala, justo dos países donde la gente está huyendo, esencialmente. No podemos hablar aquí de migración, sino de países que está huyendo la gente. Cuando uno... A propósito de ese punto, quisiera allí agregar algo. Un tercer país seguro. A propósito de lo que dices, un tercer país seguro del que, de hecho, la gente está huyendo. Está buscando pasar a otro que también se dice tercer país seguro. Y allí es a donde los van a devolver si piden asilo. Si piden asilo en Estados Unidos, van a tramitar su caso, pero de momento, mientras se espera la respuesta, deben volver a ese país que, y muy lamentablemente, los bota de su territorio, de su propia casa, porque no le da una oportunidad de tener una vida digna. Entonces, ¿cómo son países seguros? Es lo más lamentable y paradójico de esta situación. Quizás la pregunta más de fondo, Carlos, es ¿por qué estos países aceptan, se doblegan de esa manera a aceptar firmar este tipo de acuerdos, ¿verdad? ¿Qué hay de fondo en esto? Me parece a mí que hay una crisis muy honda en nuestros países, pues una crisis de liderazgo en los gobiernos muy profunda en aceptar cualquier iniciativa que venga de los Estados Unidos, el primer elemento. Un segundo elemento, me parece que a veces las reflexiones se quedan como a nivel de cada país y no en la responsabilidad que hay en la región y especialmente de los Estados Unidos con la crisis de estos países. Es decir, para este país en concreto y Centroamérica igual, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que se firmó en 2004, es determinante en provocar mayor deterioro de la economía en este país y, por tanto, profundizar la pobreza que hoy se ve expresada en las caravanas de migrantes. Es decir, y el deterioro ha ido a peor. ¿Qué es lo más lamentable? Es una decisión económica, pero hay decisiones políticas. Por ejemplo, en este país se reconoce públicamente que lo que tenemos es un gobierno conducido esencialmente por criminales. Es decir,
un gobierno que está integrado por personas vinculadas al narcotráfico. Es decir, el hermano del presidente está extraditado en Estados Unidos y el juez, uno podía leer los testimonios donde establecen el vínculo que hay de su hermano como narco con otros narcos, partes de este gobierno, junto con Juan Orlando Hernández. Ese hecho, por ejemplo, que Estados Unidos es el que más información conoce de Centroamérica. Sin embargo, en el 2017, cuando busca la reelección, la gente salió a la calle rechazando su reelección en un primer momento y luego rechazando el fraude electoral. Y fue una movilización masiva de la población. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue respaldar a Juan Orlando Hernández. Entonces ahí hay una especie de doble moral que por un lado le llama gobiernos criminales, así le ha llamado este gobierno hondureño, ha llamado países de mierda, así ha llamado a Centroamérica, y sin embargo reconoce a los criminales que conducen el Estado, especialmente el Estado hondureño. Ahí hay una doble moral, un doble discurso del gobierno de los Estados Unidos que está causando mucho daño, al menos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero mientras tanto, estas personas, y le describo la imagen que tenemos en pantalla, personas caminando por extensas carreteras intentando llegar a los Estados Unidos, demuestran que mientras unos políticos acusan y al mismo tiempo, como usted dice, apoyan, en el medio quedan ellos, desgastando sus zapatos en un asfalto caliente, bajo un sol inclemente o bajo una lluvia constante o un frío que agobia, intentando lograr el sueño americano, intentando sobrevivir, intentando dejar atrás un pasado que les duele y buscar un futuro que es totalmente incierto. ¿Quién los ayuda? ¿Quién está con ellos? ¿Quién les tiende la mano? Es la crisis humanitaria, es lo que está de fondo, pues lo humano es lo que, es decir, el nivel de deterioro de los estados centroamericanos y el nivel de deterioro de la política de México y de Estados Unidos se expresa en las calamidades que están sufriendo estos países, pero también en la inhumanidad con que se trata a la población migrante. Es decir, creo yo que a veces de estos países se conoce muy poco, pues, pero estos países están en un nivel de deterioro de todo el tejido social, político y económico muy fuerte, es decir, un país como el nuestro, digamos, 9 millones de habitantes, donde el 67% de su población está en pobreza y el 43% en pobreza extrema. Ese es el dato real, es decir, un 43% de la población que si come un día de comida no come dos. Pero unido a esto está el tema de la violencia, es decir, la violencia como instrumento de los grupos criminales, bandas de extorsión, la Mara, o bandas del narcotráfico, crimen organizado, y la violencia ejercida por el mismo Estado. Es decir, gente que no hay ninguna otra esperanza que irse del país. Tenemos cada año alrededor de 120,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral. Sin embargo, el país solo tiene capacidad para generar 30,000 empleos al año, cuando mucho. Entonces ahí te encontrás con 90,000 jóvenes que solo tienen 3 caminos. Y un camino de esa juventud tiene que ver con incorporarse a la criminalidad, es decir, bandas de extorsión, narcotráfico. Segundo camino es irse migrando hacia los Estados Unidos. Y el tercero es encerrarse pues en sus casas, en esta generación, como le llaman el mini, puede decir, porque no hay oportunidades, hay ausencia de oportunidades para esa inmensa mayoría de jóvenes. Una expresión que hemos visto en estas caravanas, Carlos, se expresa, por ejemplo, con madres de familia, que son mayoría jóvenes madres de familia, y encontramos discursos de ex empleadas de la maquila, personas que
migraron de la zona rural al urbano, se instalaron aquí, pero ya el ingreso, lo que le pagan en la maquila, ya no ajusta para cubrir. La gente dice, si pagamos el cuarto donde vivimos y si pagamos la comida, no nos ajusta para pagar la factura de energía eléctrica, por ejemplo. Y ese deterioro del tejido económico está provocando pues estas migraciones tan agudas como las estamos viendo. Un éxodo porque las personas deben elegir entre vestirse, comer, estudiar, darle de comer a sus hijos, y a fin de cuentas eso no es vida para nadie en su propio territorio, que su país termina, como lo decía antes, expulsándolos y lanzándolos a una travesía que es totalmente incierta. No saben si van a llegar, no saben cuándo van a llegar, si es que lo logran. Elvin Hernández Rivera, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de Radio Progreso, nos ha hecho esta radiografía de lo que sucede con esos caminantes. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Buenas tardes. Y seguimos hablando de Estados Unidos. Michael Bloomberg, otro millonario que intenta llegar a la presidencia de Estados Unidos, le ha hablado a los latinos. En su campaña por el lado demócrata contra Donald Trump ha presentado su plan para los hispanos. La información en el sur de la Unión Americana con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, han pasado alrededor de 2 meses desde que el multimillonario Michael Bloomberg anunció su intención por obtener la candidatura del Partido Demócrata para estas elecciones presidenciales del 2020. Desde El Paso, Texas, el precandidato demócrata dijo o mencionó algunos de los planes que tiene esta campaña en referencia a ganar el voto de los hispanos. Habló de la necesidad de ampliar la educación, también los planes de salud, de crear más negocios y impulsar a los hispanos en los negocios y también acelerar los trámites migratorios. Me gustaría dar este previo sobre lo que haré como presidente para asegurar que todos los latinos puedan prosperar en nuestro país. Nuestro enfoque será la mejora de seguridad económica, expandiendo los ingresos y los créditos tributarios a través del incremento del salario mínimo. Esto ayudará a cerrar la brecha entre los latinos y los blancos americanos, lo cual es algo fundamental para los latinos también. Vamos a aumentar las posibilidades de compra de vivienda y a través de las ayudas y subsidios de cuota inicial, el incremento de acceso al préstamo de capital, y pretendemos duplicar el número de hispanopropietarios de negocios y empleados hispanos, haciendo más fácil que inicien y crezcan sus empresas. A pesar de ser el último en anunciar su intención por obtener la candidatura del Partido Demócrata, algunas encuestas ya lo ubican en el tercer lugar en favoritismo, superando a la también aspirante Elizabeth Warren. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Veremos cómo transcurre esta campaña. Y seguimos en Estados Unidos. El Estado de Ecuador va a tener que asumir la responsabilidad por la violación y consecuente suicidio de Paola Guzmán Albarracín. Los abogados de la familia de esta adolescente, que se quitó la vida en el año 2002, consideran que tienen altas opciones de lograr un fallo a su favor, luego de haber presentado los argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola se convierte en el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo. El reporte en Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. En manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reposa el fallo en el caso contra el Estado de Ecuador por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Paola Guzmán Albarracín. Luego de que fuesen entregados los últimos argumentos dentro de este proceso judicial que tuvo que escalar ante los tribunales internacionales, buscamos a la abogada ponente principal de todo este argumento legal. Le consultamos sobre algo que sucedió en la última audiencia a raíz de una declaración de los representantes del Estado de Ecuador, quienes entregaron una disculpa pública por una serie de fallos sistémicos que se considera generaron las condiciones alrededor de las cuales Paola decidió quitarse la vida. Esto dijo la representante legal a propósito de ese elemento que sorprendió durante la última audiencia.
Fue un reconocimiento muy escaso para la magnitud del problema y las violaciones de derechos humanos que se cometieron en este caso, por lo que estamos esperando que el Estado, una vez salga la decisión de la Corte Interamericana, adopte todas las medidas que sean necesarias. Bien, pues es precisamente allí, entre otras causas, donde reposa lo importante de este proceso judicial. De acuerdo con el Centro para los Derechos Reproductivos, aproximadamente un 30% de los menores entre 13 y 15 años en toda América Latina han denunciado en algún momento ser víctimas de abuso sexual en el contexto de su centro educativo. Y consecuentemente, el pronunciamiento que entregue el alto tribunal en su momento pues tiene el potencial de modificar la protección de los derechos de niños y niñas en todo el continente, además de sentar un importante referente a nivel global. A la luz de esta circunstancia, también este fallo tiene el potencial de modificar un asunto de cultura que afecta directamente al Ecuador y que ha sido uno de los elementos más difíciles para la familia de Paola de sobrellevar en estos últimos años. Al respecto, la abogada entregó las siguientes declaraciones. O sea, el hecho de que todavía exista ese estereotipo de que era la niña quien lo sedujo, de que era la niña quien estaba buscando algo a cambio del apoyo académico, me indigna profundamente. Ella no se suicidó porque tuviera ningún problema estructural, ella se suicidó porque era víctima de acoso, abuso sexual. Por ahora, de acuerdo con lo previsto por el calendario procesal, aproximadamente en un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregará su fallo sobre este litigio. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en La Tarde. Gracias, Alejandro. Seguiremos después de esta nueva pausa aquí en La Tarde. Cuando volvamos, hablaremos de esa mega concentración planeada por la diáspora venezolana en Miami para recibir mañana al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego de su gira que lo llevó a Colombia, a Europa, también a Canadá. Va a estar con un nutrido grupo de venezolanos que no solo reside en esta ciudad del sur de la Florida, sino de otras. Muchos llegarán en caravana hasta Miami para acompañarlos. Hay detalles sobre lo que han dicho sus colaboradores acerca de la logística para este evento que iniciará mañana a las 10 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Volvemos con eso y más. Expectativa por la visita del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Miami. El mandatario encargado se va a encontrar mañana con la diáspora venezolana. Con el recuerdo fresco de esa imagen en la Puerta del Sol, en Madrid, España, los migrantes venezolanos que se instalaron en el sur de la Unión Americana, huyendo de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro, harán planteamientos al también presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. El lugar escogido por el comité promotor del evento, a propósito de las condiciones climáticas, tiene un aforo para unas 7.000 personas. El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en la Unión Americana, Gustavo Marcano, ha hablado esta mañana sobre algunos aspectos logísticos. La seguridad va a estar a cargo del servicio secreto en el Miami Airport Convention Center. No solo estará el exilio venezolano, también se ha invitado a nicaragüenses, cubanos, a otros latinos que han migrado a Estados Unidos. Gustavo Marcano no precisó si habrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mira, mañana el presidente Juan Guaidó va a dar los detalles y lo más importante es que tenemos un aforo de más de 7.000 personas en este sitio. Aspiramos que sea un evento masivo, multitudinario, como lo fue el evento en España. Es importante precisar, para el día de mañana teníamos de hecho un aforo abierto para este evento, pero para el día de mañana hay previsión de tormentas en la ciudad de Miami y por ello nos hemos venido acá. El evento es público. Eso también queríamos subrayarlo. Esto es un evento público abierto a toda la comunidad de venezolanos, a la comunidad de latinoamericanos que luchan y que acompañan, la causa de la libertad. La causa de la libertad de Venezuela hoy en día no solo es venezolana, sino de toda Latinoamérica, y por ello los esperamos mañana a partir de las 10, a pesar de que el evento empieza a partir de las 2 de la tarde. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a todas las restricciones de seguridad que quizás los medios de comunicación conocen
que tiene un evento que va a ser, digamos, controlado por el servicio secreto por tratarse de un jefe de Estado reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Así que le pedimos a los venezolanos que lleguen desde las 10 de la mañana, que se vengan con su familia, que se vengan con sus amigos, que invitemos a nuestros hermanos cubanos, que invitemos a nuestros hermanos nicaragüenses, que invitemos a nuestros hermanos latinoamericanos, que este es un evento muy importante en respaldo de la libertad no solo de Venezuela. Y ahora hablamos de lo que ocurre en territorio venezolano. Como una inconstitucionalidad y traición a la patria han calificado expertos en materia legal la decisión de Nicolás Maduro de incluir al embajador de Cuba en Venezuela en el Consejo de Ministros, una instancia en la que, según la Constitución, solo pueden estar venezolanos por la naturaleza de las decisiones que se toman en cada una de sus reuniones. Luis Alejandro Laya en Caracas tiene el informe. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, abogados constitucionalistas, ciudadanos y hasta diputados al Parlamento Nacional han salido al paso a la intención de Nicolás Maduro, quien expresó que quiere incluir al embajador cubano en el Consejo de Ministros de la Nación. Esta es una instancia en la que la Constitución establece solamente pueden estar venezolanos porque se toman decisiones como la defensa de la patria, convenios internacionales, endeudamiento y presupuesto de la nación, entre otros temas vitales para el país. Han señalado esto sería una nueva traición a la patria y una mayor injerencia de Cuba en Venezuela. Invitar a un embajador extranjero es un acto no solamente inconstitucional e ilegal, sino es un acto de traición. Como una violación a la Constitución y un delito de traición a la patria, califican abogados constitucionalistas la decisión de Nicolás Maduro de incluir al embajador de Cuba en el Consejo de Ministros venezolano. Prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar. Según el artículo 244 de la Constitución venezolana, para ser ministro se debe ser venezolano. Además, el artículo 242 de la Carta Magna señala que en el Consejo de Ministros se toman decisiones sobre temas como la defensa de la nación, la estrategia económica, la seguridad interna, comercio y vínculos internacionales, e incluso se puede decidir realizar una reforma constitucional. En realidad están violando todo el esquema de organización constitucional. La Constitución establece que el Consejo de Ministros es un cuerpo de control del presidente donde además se tocan materias muy importantes. Tú estás entregando entonces a un cubano, traidor de Nicolás Maduro, la posibilidad de cambiar, modificar nuestra Carta Magna. Incluso los ciudadanos expresan su rechazo a esta decisión. Indican es una injerencia de Cuba. Evidentemente no estoy de acuerdo porque eso es una injerencia extranjera, pues, o sea, es tradición en los países que ningún extranjero participe en toma de decisiones que tengan que ver con el destino del país. Hay quienes aseguran que esto es la formalización de una relación de control que existe desde hace muchos años entre ambos países. Más que una situación nueva, lo que hay es una expresión pública de esa situación. Yo creo que la situación no es nueva. Yo creo que la relación no es nueva. Creo que la influencia del gobierno cubano sobre el gobierno venezolano no es algo nuevo. También denuncian que se trata de un desafío a quienes hoy intentan negociar con Cuba para salir de la crisis que vive el país. También sería un mensaje para factores internos como las Fuerzas Armadas. Diciendo un poco, la relación con Cuba incide sobre las decisiones que tomamos y va a seguir incidiendo independientemente de que le guste a la comunidad internacional o le guste o no le guste a la comunidad nacional. Desde distintas instancias han hecho un llamado a la Fuerza Armada venezolana a que plante cara, a que impida que esta acción se lleve a cabo, pues sería una nueva injerencia de Cuba sobre Venezuela. Quitaría aún más autonomía de la que ya han quitado desde esa nación y además incurrirían en delitos de traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Un cubano en el Consejo de Ministros, pero no veedores de derechos humanos a propósito de las denuncias en territorio venezolano. Hablamos de ese rechazo del régimen de Nicolás Maduro a la visita planteada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que le va a negar el ingreso a través de un comunicado. El agente del madurismo ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos dijo que el 27 de abril del 2019 Venezuela dejó de hacer parte de la OEA por decisión de un régimen que, más allá del interés colectivo, ha dicho que no quiere pertenecer al organismo y no lo reconoce. En el texto también indica que Venezuela no invitó a la comisión y su llegada al país con fecha entre el 3 y el 8 de febrero, concretamente planteada para el lunes, dice, un irrespeto a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
En razón de lo precedentemente expuesto, sirva el presente para reiterarle que el gobierno venezolano no autoriza la supuesta visita de la CIDH a nuestro país. El Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, continuará trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esta parte del programa está con nosotros Adriana Pichardo desde Caracas. Es diputada de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, en el centro del territorio venezolano. Diputada Pichardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora. Gracias por el espacio. Un gran placer. Yo digo que paradójico, por decirlo menos, cuando hablamos de este contraste. Se incluye a un extranjero en el Consejo de Ministros, donde se toman decisiones soberanas de Venezuela, pero por otro lado se impide que un organismo multilateral con equipos especializados en la revisión y la veeduría de los derechos humanos vaya al país a propósito de las denuncias de familiares, de activistas, de personas que han sufrido de tortura, de persecución, de hostigamiento, de la clase política que dice en Venezuela hay violación de los derechos humanos. ¿Cómo se puede leer esto? Mira, esto es una demostración más de lo que siempre hemos dicho. Estamos frente a una dictadura férrea, violadora de los derechos humanos. Vimos casos en otras partes del mundo, como precisamente, por ejemplo, Chile, en su momento, a pesar de las serias acusaciones que había en materia de derechos humanos, permitió la entrada de esta comisión. Definitivamente el que no la debe no la teme. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA está invitada además por el presidente Guaidó y ratificada la invitación por el único poder legítimo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Es imposible que hoy quien viole los derechos humanos, por supuesto que no va a permitir que vengan a observar in loco una visita in sitio de lo que está ocurriendo. Sin embargo, pues nosotros vamos a estar allí junto al comisionado para los derechos humanos de la presidencia interina de Juan Guaidó, el señor Humberto Prado, haciendo todas las gestiones y haciendo todo el acompañamiento y seguimiento para que esta visita sí se concrete. Nosotros sí invitamos a esta comisión a Venezuela. Los familiares, el pueblo venezolano necesita que esta comisión entre a Venezuela. Aquí hay muchísimas personas que tienen hoy medidas cautelares, medidas de protección dictadas por la CIDH que no han sido cumplidas. Es necesario que ellos entren a Venezuela. Eso sí es la intervención humanitaria, la intervención en materia de derechos humanos que los venezolanos queremos, no la participación de un cubano en nuestro ministerio, en nuestro Consejo de Ministros, en nuestro, digamos, hacer del Ejecutivo. En el Ejecutivo que, según denuncia quien le acompaña en la Asamblea Nacional, es usurpado por el régimen de Nicolás Maduro. Y recuerdo que no es la Comisión de Derechos Humanos, pero sí un organismo adscrito a la OEA, especializado en materia electoral, el que, por ejemplo, dijo en Bolivia hubo un fraude y eso desencadenó una crisis, un levantamiento cívico que devino en la renuncia, en la salida del poder de Evo Morales. ¿Se podría estar viendo Nicolás Maduro en ese espejo? Absolutamente, ellos están evitando y cerrándole las puertas a todo lo que es transparente, a todo lo que es objetivo, a todo lo que huele a democracia y a todo lo que huele además a comunidad internacional que está veedora de lo que sucede en Venezuela. Absolutamente eso es lo que ocurre. Ellos quieren evitar que una vez más, como lo hizo la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet en su momento, cuya comisión además permanece en Venezuela, haciendo todos los días veeduría de lo que aquí ocurre y haciendo seguimiento a los casos en materia de derechos humanos. Ellos en este caso quieren evitar otro sendo informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero definitivamente el tema de los derechos humanos en Venezuela es inocultable. Y hay realidades que no puedes tapar con un dedo y que no habrán puertas de Maiquetía ni aviones que nieguen lo que está ocurriendo en esa materia. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo de la mano del presidente Guaidó y toda la Asamblea Nacional acompañando a la solicitud que fuera de las víctimas de este país. Son ellos quienes han pedido que esta comisión venga a Venezuela. Adriana, como lo describes, es como lo hemos registrado en los medios de comunicación, como se ha denunciado en distintas instancias. Eso es algo innegable a propósito de aquellos relatos de tortura, de electricidad a las personas, de la administración de algunas sustancias para lograr supuestas confesiones. Eso está allí.
Pero hablo ahora de la práctica. Si bien la clase política venezolana que acompaña, que respalda, que está al lado del presidente interino Juan Guaidó, deja claro que su posición es de usurpación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro, en la práctica tiene el régimen el control de los organismos del Estado, exceptuando la Asamblea Nacional, aún con todo y el intento. Pero cuando se va a la policía, por ejemplo, a la oficina de migración, al control de los aeropuertos, es un agente del régimen de Nicolás Maduro quien recibe a cualquier persona que llega a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, mal llamado La Guaira, para servir a la ciudad de Caracas. Entonces, ¿cómo se puede lograr que esas personas puedan ingresar al territorio venezolano? No, tú tienes toda la razón y evidentemente aquí no habrá un acto de fuerza por parte de los diputados de la Asamblea Nacional ni del presidente Guaidó para lograr eso. Por el contrario, nosotros vamos a estar allí para constatar que sea permitida la entrada. Y de no ser así, seguiremos siendo sus ojos y seguiremos, pues, digamos, echando mano de otras herramientas en materia de tratados, en materia de derechos humanos que puedan permitir, ya sea desde un país vecino, junto con la denuncia interna de la ONG en materia de derechos humanos, de nosotros los diputados y de las propias víctimas, levantaremos ese informe para que la comisión pueda continuar su trabajo. Nosotros vamos a seguir haciendo, es lo que te digo, lo que nos corresponde. Lamentablemente, como bien lo dices, ellos por la fuerza tienen el control precisamente de cosas como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por donde entonces no se les permitiría hasta ahora la entrada a la comisión. Hablando del control de algunos espacios, y hablo de los espacios físicos, se reportó que ustedes, diputados, no podían entrar al edificio administrativo de la Asamblea Nacional, un edificio muy cercano al Palacio Federal Legislativo, al que tampoco les permiten la entrada. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Ustedes han podido ingresar o algunas personas han podido ingresar? Y lo pregunto a propósito de que allí funcionan las oficinas de cada diputado. Pueden tener allí algún material de los proyectos que están trabajando en favor de la legislación venezolana. Mira, eso de que no se nos haya permitido la entrada, hoy no es cierto, eso no se ha materializado. El día miércoles supongo que ellos pensaban que nosotros íbamos a instalar las comisiones ese día y por eso inventaron el parapeto de una supuesta inspección. Sin embargo, los días jueves y viernes varios de nuestros diputados estuvieron en sus oficinas en la Torre de Pajarito, como es bien conocida, que son las oficinas administrativas de nosotros, sin ningún problema. Así que hoy no podemos decir que se nos niegue el acceso a Pajarito. Eso fue el día miércoles, que fue una jugada chimba, como todas las que ellos hacen, creyendo que nosotros íbamos a ir a instalar comisiones. Pero como ellos no manejan la agenda de la Asamblea Nacional, ni tienen idea de cómo se funciona y cómo se trabaja en cada una de las comisiones, pues cometieron ese error de cerrar el edificio para evitar nuestra entrada. Pero jueves y viernes los diputados dieron constancia de que pudieron entrar y pasaron incluso gran parte del día en sus oficinas. ¿Cómo es el día para un diputado a propósito de no poder llevar adelante su actividad legislativa plena? Y lo digo en cuanto al espacio físico, a la posibilidad de tener acceso a documentos, de no poder ingresar al Palacio Legislativo, de tener que disponer una logística para que se haga una sesión fuera del Parlamento, explicándole a nuestra audiencia en América Latina el por qué no se hace, por qué la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó, electa en unos comicios en los que participaron alrededor de 15 millones de personas, en la que se escogió mayoritariamente a quienes están en contra del régimen chavista en su momento, de Nicolás Maduro ahora, que no puedan, simplemente no puedan legislar, que es para lo que fueron electos. Mira, este es un parlamento en resistencia absoluta, que trabaja, como decimos los venezolanos, con las uñas, que no tiene un sueldo desde el año 2016, que no tiene los servicios básicos en sus instalaciones desde hace mucho tiempo. Nosotros no sabemos lo que es un tóner para una impresora, una hoja blanca, mucho menos un papel higiénico en el baño, o agua, jabón. Eso no existe desde hace mucho tiempo. Ahora, por supuesto, es peor porque se suma la toma militar del Palacio, donde se realizan las sesiones plenarias
porque una toma militar donde ellos pretenden, unos señores uniformados, esa no es su función, ni tienen potestad para hacerlo, decir qué diputados entran y qué no. Nosotros no hemos detenido el trabajo y con la ayuda pues, de nuestras familias, de amigos, hemos logrado pues, llevar adelante sesiones en la calle, y ahora más que nunca el trabajo de un parlamentario venezolano es en la calle con su gente, porque no tenemos, digamos, las condiciones para llevar a cabo el trabajo normal que nos corresponde por vía constitucional en un espacio físico adecuado y con todas las condiciones para hacerlo. Y con el respaldo de la gente que acompaña estas sesiones, que en definitiva son los que eligen el camino que se debe seguir en una nación, y que en el caso venezolano debe ser, ha sido y queremos que siga siendo el de la democracia. Adriana Pichardo, gracias por haber estado con nosotros, diputada. Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos y bueno, mucha fuerza a todos los venezolanos sobre todo. Amén, gran placer. Nueva pausa aquí en la tarde. Al regreso hablaremos de la percepción en América Latina sobre la lucha contra la corrupción. Hay un informe. ¿Qué países desaprobaron la medición según Transparencia Internacional? Se los vamos a contar en solo segundos. Quédense allí. 5 de la tarde, 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos. La corrupción en América Latina sigue siendo foco de críticas en el entorno internacional. La debilidad de algunos estados en la lucha contra este denominado cáncer enquistado en la sociedad resalta en un informe que fue emitido por la ONG Transparencia Internacional. Venezuela y Nicaragua destacan, pero hacia lo negativo. Son, según este reporte, los países más corruptos de la región. Para hablar sobre el informe, sobre el reporte, nos acompaña Teresita Chávez Rodríguez. Ella es coordinadora regional para las Américas de Transparencia Internacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiera que pudiéramos desmenuzar este informe y comenzar por lo macro. Hablemos de la región, de un todo, con los índices del último informe que se ha emitido y que pudiera llevarnos a pensar que América Latina sigue estancada en esa lucha contra la corrupción, ¿o no es así? Sí, Latinoamérica sigue estancada en esta lucha, pero yo primero quisiera explicarte un poquito qué es el índice de la percepción de la corrupción. Esto es un reporte que saca Transparencia Internacional todos los años, es nuestro reporte insignia que sacamos para esta fecha, y este año pues tenemos el del 2019, porque los datos se recopilan entre el de 2018 y 2019. Y bueno, lo que hace Transparencia es que recibe datos de 13 diferentes fuentes de información, donde expertos y empresarios nos pasan sus datos de cómo perciben ellos la corrupción en 180 países del mundo. Transparencia Internacional entonces estandariza esta información y las pasa a una escala del 0 al 100, donde 100 es un país percibido como muy transparente, muy honesto, y 0 es un país percibido como muy corrupto. Entonces, de ahí entonces te explico a nivel global, y después paso a Latinoamérica. A nivel global, los datos no son alentadores. 2/3 de los países del mundo marcan por debajo de 50, que sería 50 sobre 100. Y bueno, esto lastimosamente nos indica que billones de personas en el mundo viven en ambientes percibidos como corruptos. Te hablo entonces de Latinoamérica. Latinoamérica está estancada por 4º año consecutivo en 43 sobre 100. Esto obviamente no es bueno y significa que todavía falta mucho por hacer en la lucha contra la corrupción en nuestra región. Falta mucho por hacer y mientras tanto, ¿con qué oferta pueden contar los ciudadanos en nuestros países para escoger? Y se lo pregunto tomando en cuenta qué grupos, factores, individualidades políticas y sociales están acusadas en América Latina por corrupción. Algunos en ejercicio, algunos apenas al abandonar el poder, cuando hablo de autoridades en el Estado que rige las funciones ejecutivas. Sí, los países, el estudio demuestra este año 2 cosas importantes que tienen que ver con lo que llamamos integridad política. Primero, la importancia de blindar los procesos electorales.
estamos viendo cómo cantidad de dinero entra entre los sistemas políticos de nuestros países, y esto es muy importante cuando entra este dinero y no lo vemos transparente. Es importante darnos cuenta quién donó en una campaña, hacia dónde se fue el dinero. Y también el otro aspecto importante es las consultas públicas. Es importante que los ciudadanos se sientan consultados, consultar a diferentes segmentos de la población geográficamente en el país, y nos hemos dado cuenta que países que tienen un alto índice, muy buen índice, nos damos cuenta que son países que tienen los procesos electorales blindados y que tienen muy buenos procesos de consulta, donde las consultas no se toman, digamos, a puerta cerrada. Hablemos o que ahora... beneficien a ciertos sectores a ciertos amigos o sectores de la sociedad. En su entorno, alrededor de ellos. Hablemos ahora de las campañas electorales que incluyen en gran medida, y así lo hemos visto, no una defensa sino una acusación. En lugar de un eslogan propio, escójanme a mí porque soy el mejor, podemos ver, epa, el corrupto es aquel. Sí, es muy importante, y te explico también por qué, y te quisiera dar un ejemplo. Para mí es muy, si hablo de corrupción en Latinoamérica, no puedo dejarte de mencionar, por ejemplo, el tema de Odebrecht, y la investigación de Lavallato, uno de los escándalos de corrupción más grandes en el mundo y que en Latinoamérica afectó a 10 países. Cuando tú analizas este caso, te das cuenta que en la mayoría de los casos entraron por medio de donaciones o contribuciones a campañas electorales. Entonces, por eso te digo, es muy importante este tema. Hay varios casos por citar, y hablando precisamente de eso. El primero es Perú, pero también, a propósito de otras realidades, Guatemala, en Centroamérica. Hay casos críticos también, como Nicaragua y Venezuela. Al principio, lo decíamos, son los que quedan peor parados según este informe. Pero comencemos, como usted lo dice, por el caso Odebrecht, y es el tema de Perú. Los últimos 4 presidentes señalados, juzgados, encarcelados, uno se ha quitado la vida a propósito de este seguimiento que se hace y esta búsqueda de justicia cuando hay señalamientos por corrupción. Correcto. Y entiendo que los 4 tienen vínculos con el tema que te decía de Odebrecht. En Perú tenemos un expresidente que se suicidó, y como tú bien dices, tenemos 4 señalados en temas de corrupción. Tenemos Guatemala y Honduras, que son países que también, por ejemplo, en Guatemala el año pasado la CICIG no se le renovó el mandato, y esto es muy preocupante. Y en Honduras la MASIG, hace 2 semanas, no se le renovó el mandato. Entonces, estas son 2 misiones que luchaban contra la corrupción en los países. La de Guatemala, por ejemplo, sacó a la luz varios escándalos de corrupción, sin embargo, no se le renovó el mandato. Entonces, ahí te das cuenta lo preocupante que es este tema en Latinoamérica. ¿Por qué no se le renueva el mandato? Porque el propio presidente, en ese momento, en ejercicio, estaba señalado, él y su familia, él y su entorno, lo que hablábamos antes. Entonces decide no renovar la concesión a esta comisión para que siga investigando, porque el investigado era él. Ahora, a propósito de ese tema de Guatemala, le pregunto, ¿qué se hace entonces cuando cambia el gobierno, cuando llega el presidente Yamatei y Transparencia Internacional tiene estos datos? ¿Hace aportes para no repetir los errores? En Guatemala tenemos un capítulo que está trabajando, que se llama Participación Ciudadana, que es nuestro capítulo en Guatemala, que está tratando de hacer lo posible para hacer apoyo
para que le puedan consultar en medidas de anticorrupción, consultarles en leyes. Así que ahí tenemos un capítulo local que está trabajando. Para que se involucre la sociedad también en lo que es el acceso a la información pública. Uno de los puntos que es más importante para conocer qué hacen quienes administran el poder con los recursos que les son asignados. Unos datos que, por ejemplo, en Venezuela y en Nicaragua son casi imposibles de conocer porque hay un hermetismo alrededor de esas cifras, y el informe que ustedes han presentado revela que son precisamente Venezuela y Nicaragua los peor parados, porque permanecen cerrados a una realidad con regímenes poco democráticos y con muy difícil acceso, como lo decía, a la información pública. Sí, como tú bien lo dices, el país que marca la peor puntuación es Venezuela en Latinoamérica, con 16 puntos. Después le sigue Haití con 18 puntos y Nicaragua con 22. Estas son las puntuaciones más bajas. Como te decía, el índice va de 0 a 100, donde 100 es un país percibido como muy transparente y 0 como muy corrupto. Entonces, cuando tienes una puntuación tan baja, por ejemplo, como Venezuela, Haití, que son países que están casi al nivel de Somalia, de Yemen, de Sudán del Sur, entonces esto es muy preocupante. Ahí el análisis que habría que ver, estos países son países donde hemos visto en los últimos años muchas denuncias de violencia de derechos humanos. Son países donde hay sistemas, donde hay muchas carencias en los sistemas de servicios públicos, por ejemplo. Son países donde no creemos que haya mucha consulta. Pueden ser que son países donde hay élites que están dominando. Y creemos que son países donde la población está luchando por sobrevivir, ni siquiera para tener lujos. Entonces, esto es muy importante hacer este análisis cuando estamos hablando de este tema. Buscando comer al menos una vez al día. Quiero agradecerle por estos minutos a Teresita Chávez Rodríguez, coordinadora regional para las Américas de Transparencia Internacional. Buena tarde para usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Hacemos la última pausa. Aquí en la tarde, al volver, hablamos de la cuenta regresiva. El domingo, Super Bowl. Teca, periodista de nuestra Teledeportes. Con esto llegamos al final de la tarde, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Para seguir informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24, revise todo el desarrollo de las noticias internacionales en ntn24.com. Tengan el mejor fin de semana posible. Nos encontramos de nuevo el lunes.